Voy a invitarlos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 16 y voy a recordarles algunas cositas que estuve predicando el domingo pasado acerca de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y yo les hablé a ustedes acerca de que la iglesia somos nosotros. Eso lo tenemos bien claro. ¿Lo tienen claro, sí? La iglesia no es un edificio, aunque generalmente nosotros decimos voy para la iglesia y para donde vamos es para un edificio. O dice la gente, pasé por la iglesia. Ve, pero son cuestiones de términos, pero la verdad que la iglesia del Señor somos nosotros. Y los que estamos aquí reunidos somos una pequeña parte, muy pequeñita parte de la iglesia del Señor. Entonces, la iglesia del Señor está compuesta por congregaciones. ¿Sí? ¿Cierto? Amén. Aquí hay una congregación, al otro lado de la pista hay otra congregación, allá por la rotonda hay otra congregación, etcétera. Hay congregaciones por todo lado que son la iglesia del Señor, pero no solo aquí en Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador, en Sudamérica, en los Estados Unidos, en los países árabes, en Japón, en Oceanía, en todo ese lado de Asia está la iglesia del Señor. Nosotros no somos una secta religiosa. ¿En qué se diferencia una secta religiosa de la iglesia del Señor? Bueno, una secta religiosa es aquella que dice que solo donde ellos la gente se salva. Si usted va a otra iglesia ya no es salvo, usted solamente se va a salvar en ese lugar. Eso es una secta religiosa. Mientras que la iglesia del Señor, de ahí está en todo lugar, con diferentes formas, con diferentes culturas, pero la iglesia del Señor tiene cositas muy diferentes en distintos lugares y en distintos países. Son cosas de cultura, cosas de forma, cosas de, qué sé yo, de tradición dentro de la iglesia que no son pecado. Yo tengo muy buena relación con todos los pastores, con muchas denominaciones. Y la iglesia, inclusive los invito a ver un programa que tenemos el próximo martes a las 7:30. Se llama Hablando con Sabiduría y Doctrina. Y vamos a estar seguir un tema que se llama Usos y Costumbres de todas las iglesias. Es de eso. Porque a veces es más lo que nos une que lo que nos separa. Por ejemplo, hay iglesias donde no tienen un grupo musical, donde no se toca batería y no se toca bajo, sino que solamente se toca un teclado nada más ahí. Y bueno, y ellos cantan y todo eso, pero eso no quiere decir que esa no es la iglesia del Señor. Porque usted no se va a salvar porque en la iglesia palmea. Hay iglesias donde las palmas no, todo el mundo está así, ¿verdad? O así. Y hay iglesias que usan un himnario y ellos dicen, bueno, vamos a cantar el himno 200 tal, terminan el himno y luego, bueno, ahora pasen la página y cantamos el himno 60 y esas son meramente diferencias de tradición, que es más lo que me une que lo que me separa. También hay iglesias, porque yo he ido a muchas iglesias y me invitan a predicar a diferentes iglesias. He llegado a iglesias donde las mujeres usan un velo y a veces han venido aquí señoras que se ponen un velo y entran y son cuestiones que no son pecaminosas. Amén. ¿Cuándo yo las veo raras? Bueno, cuando es imposición. Si no, sin velo Dios no lo oye. Ahí estamos feos. Entonces ya ahí es donde está la situación. Yo fui a una iglesia en Puerto Rico y había que arrodillarse para orar. Entonces
Ya cuando yo llegué, el pastor decía, bueno, vamos a empezar el culto, y sonaba una campanita y todo el mundo se arrodillaba. Cuando yo vi que todo el mundo se arrodillaba, yo me arrodillé, y el único sentado era yo, entonces me arrodillé. Ya luego terminó la oración, me senté y dice el pastor, bueno, vamos a cantar, y cantaron unos coros allí, ¿verdad? Muy quietecitos y todo, y luego dice el pastor, vamos a recoger la ofrenda, vamos a orar por la ofrenda, y había que arrodillarse otra vez para orar por la ofrenda, luego otra vez sentarse, y al rato dice el pastor, bueno, vamos a empezar la predicación y vamos a orar, y otra vez arrodillarse, ¿verdad? Y luego terminó la predicación y dice, bueno, vamos a dar gracias por la predicación, a arrodillarse otra vez y a orar otra vez arrodillado, ¿ve? Y luego dice, bueno, vamos a despedir el culto, y otra vez a arrodillarse. ¿Ve? No sé, unas 7 veces. Pero eso son cosas. El problema es cuando me digan que si yo no oro arrodillado, ya Dios no me oye. Entonces ya ahí entro en cuestiones religiosas. He ido a iglesias también. Fui a una que me invitaron, y usted sabe que hay iglesias donde los pastores tienen que predicar con corbata, y no solo con corbata, con vestido entero. Yo fui a una y sabía que había que predicar con corbata y todo eso, entonces yo me pongo con miles costos, me pongo la corbata, y fui a la iglesia. Tenía que predicar 3 días, y el primer día fui con mi corbata, mi camisa de vestir y mi pantalón de vestir, bien guapo fui, y prediqué. Y cuando terminó el culto me esperaron 3 diáconos y me llamaron aparte y me dijeron, pastor, es que a usted le hace falta el saco, tiene que predicar con saco. Entonces esperamos que mañana y pasado usted pueda venir con saco. Muy bien, yo le dije, claro que sí, con mucho gusto, hermano. Salí, me fui a la tienda americana, me compré un saco de $8, y al día siguiente estaba con mi saquito ahí. Yo no soy de los pastores o una cosa muy repugnante que anda por ahí que dice, ¿acaso el saco predica? Yo puse la corbata y le dije, predique y todo. No. Usted tiene que respetar el modo y el estilo que tiene cada uno de ellos. Pero después me fui a una iglesia a España, y cuando estaba en España en la iglesia, llegué con mi corbata, ¿verdad? Digo yo, aquí solo corbata y camisa, está bien, corbata y todo. Cuando llegué, me llamó el pastor aparte y me llevó aparte y me dice, William, le voy a pedir por favor que se quite esa corbata para predicar. Quítese esa corbata, porque aquí la corbata hace división entre las personas. Ven a las personas de corbata, las ven diferentes, como distanciadas. Y yo, con toda la alegría de mi vida, me quité la corbata. Sí, después así hay iglesias que tienen unas sillas aquí adelante y ahí se sientan. Uno llega a predicar a esa iglesia y yo me siento ahí en la primera silla o en algunas otras sillas, y los sugieres llegan y le dicen a uno, pastor, por favor pase adelante, y se sienta en la... Entonces a veces yo estoy aquí sentado y todo el mundo cantando y yo viendo a todos y todo, entonces no, como que no se centra uno en los cánticos y todo, pero por amor a los hermanos me quedo ahí. Me quedo también ahí sentado y todo eso. Entonces, pero esas son cosas de forma nada más, pero que son la iglesia del Señor, y que nosotros debemos entender todo eso. Hay iglesias que tienen orquestas tremendas. Por ejemplo, a mí me gusta demasiado lo que es la alabanza, lo que es la adoración, arrodillarme, cantar, hablar en lenguas, levantar mis manos, y si hay que danzar, también hasta eso, porque como yo creo en el Salmo 150, pero hay iglesias que dicen, no, eso era el Antiguo Testamento, eso era David que lo hacía. Y bueno, son cuestiones de interpretación. Nadie se va a salvar porque tenga una orquesta o porque cante muy lindo o porque cante en un coro. Por ejemplo, cuando yo voy a Haití, mis hermanos de Haití, y estamos cantando ahí en toda la iglesia, es una cosa tremenda. Más el pastor donde voy en Haití, ese pastor dirige la alabanza, que es ¿verdad? Dirige la alabanza, Danielita, que es una cosa maravillosa, ¿verdad? Y todas las hermanitas con su sombrerito, las mujeres con un sombrero
bien vestidas, con una elegancia. El domingo es una cosa que digo yo, y ahí sí, de ahí yo me pongo vestido entero y voy y todo eso, con ese calor y todo, y voy con mi vestido entero. Porque un día llega un pastor y le digo, pastor, a usted le toca predicar, lleve un saquito y todo eso, porque todo mundo, ¿verdad, Danielita? En Haití todo mundo, eso sí, va al culto impecable, y viera el coro, ¿y cómo van? Una cosa maravillosa. Y entonces ya, y cuando veo al pastor en sandalias en la iglesia, y digo, hey pastor, me dice, no hombre, qué vergüenza. Claro, vea, va la gente tan linda, tan bien vestida, que a uno le da vergüenza ir así como estoy yo. Me da vergüenza. Y entonces el pastor me dice, es que yo le dije a usted que usted tenía que predicar y que tenía que venir en vestido entero por la iglesia. Al final se la jugó, ¿verdad? Pero esas son cosas de forma. La iglesia está compuesta por diferentes razas, diferentes idiomas, diferente gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Esa es la iglesia del Señor. Una iglesia linda, maravillosa. Pero hay una iglesia que tal vez a usted, aquí sí le hablamos, pero a veces me da tristeza. Hay una iglesia que vive en el anonimato. Nadie sabe absolutamente nada de esa iglesia, que es la iglesia perseguida, que es la iglesia que no tiene edificios como estos, que es la iglesia que no pueden cantar ni tienen instrumentos porque los persiguen, los encarcelan, los encierran, los crucifican, los matan, les queman los templos. Esa también es la iglesia del Señor Jesucristo, de la que nosotros tenemos que acordarnos de ellos. ¿Sabe qué hacen muchos misioneros y que nos envían algunas cositas? ¿Sabe qué dicen? Aquí desde la cárcel estamos orando por ustedes los de Occidente. ¿Puede alabar a Dios por eso? Dice que están orando por nosotros, por nosotros. Es una iglesia de la cual usted tiene que acordarse. En este momento hay misioneros, obreros del Señor, viviendo en situaciones críticas tremendas, mientras nosotros aquí, gracias a Dios, gracias al Señor, gozamos de esta libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Ellos también gozan de la libertad porque están en la cárcel, pero son libres del pecado y están haciendo la obra del Señor. Esa es la iglesia que ha levantado Jesucristo. Y es la iglesia, escúchelo bien, que dice la palabra del Señor que alguien preguntó en el cielo, un anciano preguntó en el cielo, ¿y estos quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Era gente de toda tribu, lengua, nación, que venían en vestiduras blancas y entraron al trono de Dios. Dicen que eran millones de millones, pero millones de millones, que no se podía contar en número, en la visión que tiene Juan. Y preguntó, ¿y estos quiénes son? Y él dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y ahora con palmas en sus manos y vestiduras blancas alaban al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es ahí donde usted y yo vamos a terminar. Alaban al Señor por eso. ¿Cuántos quieren que eso suceda pronto? Yo quiero que pronto suceda. Amén. ¿Se acuerdan de aquella canción que cantábamos? Juan vio el número. ¿Cómo era la canción? Juan vio el número de los salvados. Ya no la sabemos. A ver, Juan vio el número de los salvados por el Señor. Iban vestidos de ropas blancas y en ese número estaba yo. ¿Usted está en ese número? ¿Está seguro que está en ese número? ¿Está seguro que cuando allá se pase lista usted puede decir, ese soy yo, Señor? Esa soy yo, Señor. Me ha costado, pero aquí estoy, Señor. Esta es la iglesia del Señor. Y en Mateo capítulo 16, que lo leímos la semana pasada, nos
nos dice a nosotros Mateo capítulo 16 y en el versículo 13, vamos a ver, sí, Mateo capítulo 16, versículo 13, dice que Jesús le pregunta a sus discípulos, verso 13 dice, veniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, pero Juan el Bautista ya había muerto, le habían cortado la cabeza. Otros Elías, pero Dios a Elías se lo llevó para el cielo vivo. Y otros Jeremías. Jeremías fue un profeta que estuvo en la cárcel anunciando. Y después dice, o alguno de los profetas. Note con quién comparan a Jesús, con Juan el Bautista, con Elías, con Jeremías o algún otro profeta que apareció por ahí. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es tremenda esta confesión de Pedro. Todavía cuando dice que es el Hijo del Dios viviente. Usted y yo sabemos que a Jesús lo condenaron a la cruz por decir que Él era el Hijo de Dios. Así que Pedro es un muchacho que en ese momento recibe una revelación de Dios de quién es Jesús. Porque aunque lo compararon con Juan el Bautista, con Jeremías y con Elías y con algunos otros los profetas, sin embargo, Pedro en ese momento tiene una revelación de Dios. ¿Por qué revelación? Porque no cualquiera decía que Jesús era el Cristo. Los judíos habían esperado durante muchos años al Mesías, al Salvador, al Cristo, al que iba a libertar a Israel. Y antes que Jesús viniera, muchos Mesías habían aparecido. Habían aparecido hombres diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el que voy a libertar a Israel del imperio romano, yo soy el que voy a sacar a todos los soldados de este lugar. Y entonces muchos llegaron y formaron grupos revolucionarios. De hecho, en la Biblia aparecen un grupo revolucionario que son los celotes. Y estos hacían guerrillas en contra del imperio romano. Pero resulta que quien aparece es Jesús, porque el hombre estaba confundido. Estaba confundido porque él decía, el Mesías nos va a libertar de los soldados romanos y del imperio romano. Cristo no vino a libertar al hombre del imperio romano. Cristo vino a libertar al hombre del pecado, que es el imperio hermano más grande que puede hacerle daño al hombre. El pecado. El pecado. Entonces, Pedro recibe la revelación y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, verso 17, sigamos leyendo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por Pedro haber confesado que Jesús es el Cristo, y por Pedro haber recibido una revelación de parte del Padre, en el verso 17, entonces le respondió, en el verso 18, Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, póngale atención al verso 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Cristo. Ustedes acaban de tener una revelación que yo soy el Cristo. No le cuenten a nadie. ¿Por qué no le cuenten a nadie? Porque cuando uno conoce a Jesús, no lo conoce por los oídos y por el intelecto, sino lo conoce por revelación de Dios el Padre. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser que usted no sepa ni leer, ni escribir, ni haya estudiado ni nada, pero si Dios quiere revelarle a Jesucristo, se lo revela. Se lo revela, le enseña
y hace que usted tenga un encuentro con el Señor Jesucristo. Usted sabía que en las iglesias hay mucha gente que, aunque nacieron en el evangelio, su papá es cristiano, su mamá es cristiano, puede hacer que sea pastor, predicador, y todavía no han tenido una revelación de verdad de quién es Jesucristo. No lo han conocido como su Salvador, no lo han conocido como su Señor, no lo han conocido como el dador de la vida. No conocen al Señor Jesucristo. Tener una revelación de Jesús no es solamente venir a una iglesia un domingo. Usted sabía, la mayoría de personas van a las iglesias para ver qué le sacan a Dios. A ver, con condiciones: si usted me hace esto, yo sigo en el camino suyo. Si usted me arregla esta situación económica, si usted hace que mi mujer vuelva o que mi marido vuelva, si usted, Dios, y vengo a ti porque estoy enferma, porque tengo esto. La mayoría de gente llega a iglesias por eso. Pero hay una razón de venir al Señor, y es para que usted sea salva, sea salvo. Puede ser que Dios no le sane nunca la enfermedad, como a muchos que no los ha sanado. Pero el propósito es que su alma sea salva. Puede ser que usted venga aquí a orar a Dios durante 3 años para que su marido vuelva, para que su esposa regrese, para que se restaure su matrimonio, y nunca se va a restaurar, como lo he visto en muchas ocasiones. Ya eso no se restauró, y usted vino con ese propósito, y puede hacer que sí, puede hacer que no. Entonces, ¿cuál es el propósito de venir al Señor? Conocer a Jesús, ser salvo, entregarle su vida al Señor y tener una vida nueva y un nuevo nacimiento de verdad con Él. Porque la gente tiene muchos propósitos para ir a la iglesia. Bueno, y Él dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero ¿cuánta gente viene al Señor y dice: Señor, hágame un favorcito, necesito una platita aquí? Ya el Señor de una u otra manera le suple la necesidad y dice: bueno, Señor, nos vemos en la próxima necesidad. Montones de gente hacen así. Montones de gente vienen a la iglesia porque es tradición venir los domingos. Es algo tradicional. Mi papá iba, mi mamá iba. Y a veces usted puede hacer que usted dice: qué raro, yo no entiendo algunas cosas del camino del Señor. Es que lo de Dios no es aquí, lo de Dios es aquí, en el corazón. Es una revelación. Yo conocí a doña María allá en San Carlos. Doña María no sabía leer ni escribir. No sabía, ella no sabía, pero sabía oír. El que tiene una revelación de Dios, escucha. Y usted me dice: yo escucho. No. ¿Cuándo se demuestra que una persona escucha? Cuando pone los mandamientos y la palabra de Dios por obra. Cuando yo veo un joven, yo veo un señor que actúa como un creyente, que actúa por los mandamientos del Señor, digo: ese sí ha escuchado bien. ¿Cuánta gente escucha? ¿Cuántos son oidores olvidadizos? Pero cuando usted tiene un encuentro, porque doña María era una señora predicadora, esa señora a mí me dejó impresionado. Tenía 9 hijos. Y yo me sentaba en una piedra a escucharla a ella hablar. Y me enseñaba tantas cosas de Jesús, de sus experiencias. Porque evangelizaba a todo el pueblo sin saber leer ni escribir. Porque las personas que tienen una revelación de quién es Jesucristo no se quedan calladas, comparten el evangelio con todo el mundo. Porque vea lo que Pedro confiesa. Dice: yo creo que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, vimos la semana pasada, y voy a llegar al punto que llegué la semana pasada. Veámoslo así rápido en la pantalla. Número 1, estos versículos que acabamos de leer. Número 1, las personas que reconocen que Jesús es el Mesías, el Cristo, son aquellas que tienen una revelación de Dios. Ya se los expliqué. Número 2, estas personas
pasan a formar parte del edificio espiritual conocido como iglesia. De ahí que Jesús le dice a Pedro que él es ¿una qué? Una piedra. Cada uno de nosotros somos una piedra en el edificio de Dios. Porque Dios compara la iglesia con una casa, compara la iglesia con un cuerpo, compara la iglesia, ¿verdad?, con columna y baluarte. Es un edificio espiritual. Ok. Número 3, refiriéndose Jesús a él mismo, declara: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí encontramos dos verdades. Número 1, usted y yo somos una piedra en el edificio de Dios. ¿Ok? ¿Está bien? Cuando alguien va a hacer un edificio, hacen un acto, hacen un hueco grande y ponen la primera ¿qué? La primera piedra. Como fundamento. Entonces, el fundamento de la iglesia es Jesús. Él es la roca. Es Jesús. Y sobre esa roca, entonces Él edifica a su iglesia. El fundamento de la iglesia no es una denominación, no es un apóstol, no es una organización. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Y usted y yo estamos sobre Él. Y puede hacer que usted se mueva y las pruebas la muevan y la hagan para un lado y para otro, pero la roca no se mueve. Manténgase sobre la roca que es Jesucristo. Y número 4, Jesús es quien edifica su iglesia a través de los 5 ministerios. Para eso Dios puso pastores, puso evangelistas, puso profetas y puso todo esto para edificar la iglesia. Número 5, que quiero que les quede muy claro: la iglesia que nombré ahora alrededor de todo el mundo y aquí, ¿de quién es? ¿De quién es? Es de Jesucristo. Leímos la semana pasada un texto en el libro de los Hechos, donde Pablo reúne a los pastores y le dice a todos los pastores: señores pastores, cuiden la iglesia del Señor. ¿Para qué Dios puso pastores? Para que cuiden, para que guíen, para que apacenten el rebaño. Pero los pastores no son dueños de la iglesia. Amén. Escúchelo, ningún pastor es dueño suyo, ni papá suyo. ¿Me oyó lo que dije? Ni papá, ni mamá. Y le ha agarrado ese matecito de que ahora hay que decirle a los pastores papá y padre y todo eso. Y si usted se va para otra iglesia, entonces cambia de papá. Papá. ¿De dónde sacan usted? Y que usted es el hijo y que usted tiene mi ADN espiritual, y agarran y hacen unos enredijos tremendos, y entonces se dice: qué revelación más grande. Entonces ustedes tienen que darme plata a mí porque los hijos tienen que honrar a los padres. ¿Vio a dónde llegaron? Entonces hay que darle plata a papá. Y dice: y no hable mal de papá, porque ¿qué hijo habla mal de su papá? Entonces nadie, si él está cometiendo un error, nadie puede decir: hay que corregir. No, a los pastores hay que corregirlos también. ¿O no? ¿O son infalibles? No. Los pastores necesitamos que otros pastores nos digan: oiga, se está desviando, vamos, enderécese. La iglesia es del Señor. La iglesia no es de ninguna organización. Nadie puede apropiarse la iglesia, porque la iglesia es de Él. Sobre esta roca edificaré ¿qué? ¿Qué? Mi iglesia. Así que Dios puso pastores y predicadores para que cuidemos la iglesia. Y si un pastor está haciendo trinquetes y todo eso, tarde que temprano le pasan la tijera, queda despedido, tome las prestaciones, va. Y si un pastor le ha hecho daño a alguna ovejita por allá, esa ovejita puede andar inclusive en el mundo y tropezando por todos lados, pero dice el Señor: esa es mía, y yo la voy a traer de nuevo al redil, porque nadie me las va a quitar de mi mano, porque son de Él. Las ovejas son de Él, su iglesia es de Él. Él pagó su sangre. Y un día Dios me dirá a mí: William, llegó su tiempo.
como dijo un hermano, paró las tenis y véngase para acá, para arriba. Y Dios pondrá otro pastor, ya sea que me lleve a otro lugar o que me tenga aquí. Mas le voy a decir algo y le voy a dar este consejo: cada vez que otro predicador esté aquí, o cada vez que una hermana o un hermano esté aquí predicando, póngale atención a la palabra. No sea seguidor del pastor. Yo sé que a la gente le gusta que sea el pastor quien predique, pero el pastor también se ve en la necesidad de levantar otros predicadores y otros pastores para que ellos continúen con la obra del Señor. ¿Ha visto usted iglesias donde se murió el pastor, se cerró la iglesia, se acabó todo? Eso no debe ser. No, eso no debe ser. Esto debe de continuar. Hay niños y jóvenes que Dios tiene aquí sentados que serán futuros pastores y predicadores. Algunos están ahí en la escuela dominical. Ahí están en el aula. Honre a los que predican aquí adelante. Honre más que a los que predican en YouTube. Que como digo, una hermana dice, no oran por usted y no vigilan por usted. Sin embargo, usted siempre pasa escuchándolos a ellos. Escucha a su pastor. Escucha a los predicadores que tiene el pastor en la iglesia. Hónrelos, diga, qué bueno va a predicar Julano. Hoy no está el pastor, hoy no va a predicar él, pero voy a comerme toda la palabra que vaya a dar ese hombre, esa mujer que está ahí adelante. Amén. Amén. Y bueno, y es cierto, a mí, cuando he llegado a algún lugar, me gusta ver al pastor predicar y todos queremos que sea el pastor, pero también dejen que el pastor levante otros. Hay gente que le dice a uno, aló, sí, William, usted va a predicar el domingo. Y usted va y va. Un día me fui una semana y sepan que yo siempre estoy saliendo y cosas así. Y un día me fui una semana, estuve un mes, me habían operado del pie izquierdo y tuve que estar un mes en la casa. Cuando llegué a la iglesia, el mes después, me llamó una hermana y me dijo, ¿para qué volvió? ¿Para qué volvió? Viera qué bien hemos estado sin usted. Así me dijo. Y se echó una risilla y me dice, es que quiero felicitarlo, porque qué linda ha estado la iglesia con los que predican aquí y con las que han enseñado y predicado sin que usted esté. Qué bonita que ha estado. Pastor, lo felicito, me dice. Y no crea, yo me sentí muy contento, me sentí bien. ¿Por qué? Porque yo no quiero que la iglesia sea seguidora de un hombre, sino que seamos seguidores del Señor Jesucristo. Escúchelo, hoy los hombres están. A veces admiro a las personas que se van a vivir a otro pueblo o a otra provincia. Y uno los ve y le dice, ¿cómo está? Aquí firme siempre en el Señor. Ahora me congrego en otra iglesia, en otro lado, porque me fui a vivir. No cambian. Y han mirado a gente que en la iglesia, por diferentes razones, han habido 3, 4 pastores. Uno estuvo 7 años, otro estuvo 10 años. Y pasaron por ahí. Y los veo como ellos permanecen en la misma iglesia, esté o no esté, porque su fundamento, su cimiento han tenido una revelación de quién es Jesucristo. Alaban al Señor. La iglesia es de Él. Número 6, ni el diablo ni el infierno podrán contra la iglesia. La iglesia podrá atravesar ridículos, acusaciones, señalamientos. Por allá un escándalo de un predicador, por allá que el apóstol hizo tal cosa, el otro, y la iglesia podrá ser difamada, perseguida, encerrada, lo que sea, pero las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia siempre seguirá adelante porque Cristo es la cabeza, porque Cristo es el fundamento. Es Él. Ahora, muy lindo todo lo que yo he dicho. Bueno, al menos para mí.
Pero el punto número 7, la última parte o la parte del versículo 19, es aquí donde se le da un trabajo tremendo a la iglesia. Y dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora aquí se le da a Pedro, por haber tenido la revelación de la confesión, de conocer quién es Cristo, ahora se le da una tarea a todo aquel que, como Pedro, confiese que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Hijo de Dios. Dios le encomienda una tarea y le da las llaves del reino. ¿Y qué es las llaves del reino? Es la predicación de la palabra. Note los 2 mandatos. Vamos a Mateo capítulo 28. Mateo 28, ahí mismo. Note los 2 mandamientos que hay. Vamos a ver uno en Mateo 28. Mateo capítulo 28. ¿Ya lo tienen? Mateo 28, verso 18. Mateo 28, 18. Gloria a Dios. Dice así: por tanto, no, vamos a ver, 28, 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, vea qué lindo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entienda eso, yo tengo todo el poder en el cielo y tengo todo el poder en la tierra, dice Jesús. Lo dice el Señor. Todo poder me es dado sobre demonios, principados, autoridades, sobre todos ellos. Y también en la tierra. Por tanto, como Jesús tiene ese poder, le dice a la iglesia: por tanto, y haced discípulos. ¿A quién? ¿A quién? ¿A un grupito en Jerusalén? ¿A un grupito en una esquina del 15 de septiembre? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el verso 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando hay gente que lee este versículo y dice: ay, es que Dios está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe para qué Dios está con usted todos los días hasta el fin del mundo? ¿Sabe para qué? Para que predique, para que hable de Él, para que comparten. La misión de la iglesia, la razón de ser y de existir, es llevar el evangelio a todas las personas. No es un día glorioso el día en que usted conoció a Jesús porque alguien le predicó. ¿Cómo se siente usted de que alguien le haya predicado? Usted está aquí, usted no está aquí porque se le apareció un ángel en la casa, porque los ángeles no predican. Usted no está aquí, hermano, porque le cayó una revelación del cielo y yo me hice cristiano. Alguien tuvo que predicarle. Dios usó a una pecadora o un pecador redimido para hablarle a usted acerca de Cristo. A mí me pasó así. Me encontré una muchacha de 14 años que no sabía de teología ni conocía la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, se sabía 1 o 2 versículos y no me citó ningún versículo, sino me dijo: William, Cristo a usted lo ama y puede ayudarle a salir de la situación en que usted está. Esa fue la prédica que me dio. ¿Cuándo usa Pedro por primera vez la llave del reino? Pentecostés. Pedro era un acomplejado. Pedro era un hombre de mal carácter. Pedro era un hombre que negó a Jesús, blasfemó, empezó a decir cosas en contra de Jesús, porque no había tenido una llenura del Espíritu Santo. Tuvo una revelacioncita pequeña, sabía quién era Jesús, lo confesó como el Cristo, pero seguía con sus cositas. Hasta que en Pentecostés cae el Espíritu Santo sobre Pedro, y Pedro es un hombre conforme a Jesús quería que él fuera.
¿Y Pedro qué hace? Se levanta valiente y ese día usa por primera vez las llaves del reino, la predicación del evangelio. Y 3,000 personas se entregan al Señor. 3,000 personas entran al reino de Dios, bautizadas también y convertidas. Luego se gana a 5,000 personas también. Y luego encontramos una iglesia misionera, de empuje, de revelación, una iglesia de avance evangelístico que empieza a llenar y hablarle a cuanto se encuentra por la calle el evangelio del Señor. Una iglesia que empieza a llenar el mundo hablándole acerca de... Y usted dice, es que yo no soy apóstol, yo no soy... como Pedro, que le predica a 3,000 personas. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando usted se sienta en el Levi's a la par de alguien, usted puede hablarle acerca de Jesús. Estoy hablando del bus donde usted va a la par de alguien. Estoy hablando de ese taxi que usted cogió, de ese lugar donde usted trabaja. Una pregunta, ¿donde usted trabaja saben que usted es cristiano? ¿Donde usted estudia en su universidad ya conocen que usted es un hijo de Dios? Bueno, ¿conocen que es hijo de Dios? Sí, hermano, ahí todo el mundo me respeta. ¿Usted les ha hablado acerca de Jesús? ¿Le habla acerca de Jesús? Bueno, es que yo tengo que hacer un curso de esto y un curso del otro. No, señores. La persona que ha tenido una revelación y conoce a Jesús, habla acerca de Él. No sabe ni lo que va a decir, pero abre su boca y Dios se la llena. Pero habla de Jesús. No se deje llevar y no nos dejemos llevar por las apariencias. Conocí a un hombre que él trabaja en un banco, elegante el hombre, y me lo encuentro en un supermercado un día de estos. Lo saludo. ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Cómo va su familia? Y me dice, aquí ando despedazado por dentro. Mi hijo de 22 años intentó suicidarse después del divorcio de nosotros y ahí mismo en el supermercado le dije por qué habían sucedido las cosas y qué necesitaba él para poder llevar esa carga y poder salir adelante. Escúcheme. Detrás de cada carita linda, detrás de cada carro maravilloso, detrás de esa casa envidiable, hay una familia, hay un hombre, hay una mujer que lo está esperando a usted para que le hable de Jesús. No se deje llevar por las apariencias. La gente carga muchas cosas y para eso está la iglesia. ¿Cómo describe Jesús la iglesia? Mateo capítulo 5, búsquelo conmigo. ¿Cómo describe a la iglesia? En Mateo capítulo 5, en el verso 13, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Mateo 5, 13 dice, vosotros, ahora póngale atención a este versículo, vea lo que dice, vosotros sois, ¿qué soy yo? ¿Qué es usted? Dígale a su hermano, usted es sal. No le diga que es un salado, dígale que es sal. ¿Usted es qué? Sal. Ahora, vea lo que dice. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, en otras palabras, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Es decir, si la iglesia pierde el sabor, ¿con qué será salada la tierra? ¿Quién le dará sabor a este mundo? Si yo no fuera sal y ese hombre me cuenta a mí su situación, ¿qué le puedo decir? Bueno, está bien, ese carajillo, son 22 años, usted sabe, son muchachos y todo, ya me fui. Pero como soy sal, le presento una solución, le presento un camino, le presento una respuesta de parte de Dios.
Cuando la vida no tiene sabor, ahí tiene que estar usted para darle sabor a la vida de cualquier persona. La gente tiene que decirle a usted: usted es la respuesta que Dios me envió. Y yo le dije, él me dijo: antier en la noche le he pedido a Dios y le he pedido a Dios. Y yo le dije: no es casualidad que usted y yo estemos hablando. Yo le estoy dando a usted la respuesta que usted espera de Dios. Cada uno de ustedes es una respuesta de Dios a las necesidades de las personas. Hay que llevarlas a Cristo. Y predicar no es decirle a la gente que vaya a la iglesia. La gente a veces está decepcionada de las iglesias. No. De hecho, si usted viene para la iglesia y se encuentra a alguien de camino, y el culto es a las 10 de la mañana, y usted se encuentra a alguien de camino y le dice: ¿cómo le va, fulana, que esto, que lo otro? Y usted por dentro: uy, Dios mío, está hablando conmigo, y ya son las 11:05, ya son las 10:05, y está desesperado y todo. Quédese ahí. No venga a la iglesia. ¿Oyó? No venga. No venga. Quédese hablando con esa persona y sáquele una cita y diga: y si quiere voy a su casa a hablar con usted un día para que oremos juntos y todo eso y todo. ¿Por qué? Porque el que ha tenido una revelación de Dios hace eso. El religioso no, el religioso dice: es que me voy porque mire, ya tengo 10 minutos de tal día y tengo que llegar al templo. ¿A qué se le parece eso? ¿A la parábola de qué? ¿Ah? Del samaritano. Usted viene para la iglesia y alguien llega a su casa a buscarla. Un jueves viene la oración y llega alguien a su casa a buscarla. Fulana, es que vieras que vengo a hablar con usted. Y dice: bueno, rapidito porque ya nos vamos para la iglesia. Usted dice: qué diablo más mentiroso, como voy para el culto de oración vino fulana de tal. Eso piensa un religioso. Eso piensa un religioso. Pero uno que tiene la revelación de Dios, y puede ser que usted tenga un puesto en la iglesia, maestro, músico, deje la guitarra y diga: llama por teléfono un mensaje, no voy a llegar porque tengo una persona aquí en la casa, soy ujier y ay Dios mío, tengo que estar temprano, o tengo este puesto en la iglesia, o tengo este otro. El que ha tenido una revelación ve una oportunidad en cada persona que llega allí. Usted tiene que hablarle acerca de Cristo. Vea lo que dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será la salada la tierra? Dice que cuando un cristiano pierde su sabor, vea lo que dice: no sirve más para nada, sino para ser echado fuera y pisoteada por los hombres. Qué rudo cuando un cristiano pierde su sabor. Qué feo. Ya nadie lo busca. Ya no quiere orar por alguien. Ya no puede predicarle del Señor porque perdió su sabor. Ya es igual que todos los compañeros. Ya es igual que todos los universitarios. Ya es igual que todos los vecinos. Perdió su sabor. Y note lo que dice. Y cuando hablamos de sal, ya todos ustedes saben que la sal es lo que le da el toque a todas las comidas. ¿Cuál comida no necesita sal? Yo no sé por qué a veces hay gente que se está comiendo un mango dulce y le echan sal. Digo yo: ¿pero por qué le echan sal? Hasta eso le echan sal. También, yo no sé por qué le echan sal al aguacate. ¿Por qué le echan sal al aguacate? ¿Por qué le echan sal a la ensalada? Le sabe un poquito mejor, le sabe más rico, etcétera. Pero la sal la usamos para todo. Un día llegué a una casa y había una señora y puso una escoba y le echó sal. Y le digo: ¿y para qué es esa sal? Y todo eso: es para que los malos vecinos no vengan aquí. Pero la sal es útil en todas las cosas, menos en esa. La sal es útil, hermano, muy útil para todo. Así debe ser el cristiano. ¿Qué hacía la gente antes cuando
sacaba un pez del agua, o mataba un cordero, o mataba una vaca. ¿Cómo hacía? No habían refrigeradores. ¿Qué hacían? Con la sal. La sal es preservante. La sal conserva. La sal no permite que las cosas se pudran. No permita que un vecino suyo se pudra en el pecado. Ponle sal. Háblele del Señor. Mateo 5:14, ahí mismo, el verso que sigue. ¿Qué dice Mateo 5:14? Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y en el 16 vea lo que dice el reto para la iglesia: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que, ¿para que qué? Diga, para que vean. ¿A quién va a ver la gente? A ver, ¿a quién? Me van a ver a mí. Mis actitudes, mis obras, me van a ver. ¿Qué va a hacer la gente? Me va a ver. Y usted dice: pongan la mirada en Jesús y en usted también, en nosotros también, para que vean vuestras buenas obras. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a ver, ¿cuál es el resultado? Véalo. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién va a glorificar al Padre? ¿Yo o las personas? Lea el texto bien. Y se va a dar cuenta que la gente donde ve ese creyente va a glorificar a Dios, porque es luz en el pueblo, en el barrio, en cualquier lugar. La gente le necesita a usted. El otro día estaba en el depósito de Golfito y andaba con unos hermanos ahí así. Y de un pronto a otro veo un jovencito de 13 años con una perra de estar jalando, ¿cómo se llama?, refrigeradoras y esto y lo otro. Y de un pronto a otro me entró una compasión por ese niño de 14 años que estaba trabajando ahí. Y le hago: venga acá, acérquese aquí. Me dice: sí, le digo. ¿Verdad que usted iba a la escuelita dominical? ¿Verdad que usted dejó de estar yendo a la iglesia? ¿Verdad que usted está siendo tentado a robar en este lugar? ¿Verdad que usted tiene mucho resentimiento y amargura en su corazón? Él se puso a llorar y me dijo: venga. Y me fui, me llevó detrás de uno de los edificios donde venden y se puso a llorar y a llorar y a llorar. Y me dice: ¿y cómo usted sabe eso? Le digo: porque Dios lo ama y porque me puso en mi corazón a hablar con usted acerca de eso. Oré por él, se reconcilió con Dios y yo no sé qué se hizo. No sé. Tal vez algún día cuente en algún lado que un día llegó un hermanito y andaba por ahí. O quizá hoy es el pastor de una iglesia, porque usted no sabe a quién le está predicando. No sabe. En alguna ocasión oí a Gonzalo predicar, en alguna ocasión de los cultos que hacían lo oí predicar, y tal vez no sabían que estaban ganando un pastor para el Señor. Pero no importa, digamos que no sean pastores, que sea gente que se salve. Amén. Los voy a llevar a Primera de Pedro, y aquí voy a ir terminando. Alaban al Señor. Amén. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro, y creo que en la iglesia hay muchas cosas que corregir y despertar y hablar de Jesús. Cuando estoy hablándole a usted, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Cuando le estoy hablando a usted acerca de hablar de Jesús,
No le estoy hablando de que usted tiene que tener un micrófono y pararse en un culto al aire libre y decir, arrepiéntase y conviértanse. No, estoy hablando que es la responsabilidad de la iglesia, como iglesia, hablar de Jesús en cualquier lugar, a cualquier persona, y por los medios que Dios quiera usar para que usted lo haga. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice, vea qué lindo lo que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Me acuerdo en los 90 que la gente decía en los 90, yo soy real sacerdocio, yo soy pueblo escogido por el Señor, por eso el diablo no me puede tocar, por eso yo no me puedo enfermar, por eso debo ser próspera y tener mucho dinero, porque soy real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y llegaban hasta ahí. Leamos el texto completo. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para andarme luciendo? ¿Para andar rajando? ¿Para qué? Léalo. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. A veces escucho los cánticos, muy lindos los cánticos, y una de mis frases preferidas ha sido: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Porque la presencia de Dios es maravillosa. Pero a veces escuchamos gente cantar, yo quiero tu presencia, quiero vivir en tu presencia, quiero que tu presencia esté conmigo. Le pregunto, ¿para qué quiere la presencia de Dios? ¿Para qué? ¿Para qué es la presencia de Dios? ¿Sabe para qué? Para que usted predique, para que usted hable de Dios. Porque con su presencia usted llega donde una persona que no es creyente y le habla, esa se va a llenar de la presencia del Señor. ¿Qué tenían los discípulos? La presencia de Dios. Predicaban en todo lado, en la cárcel, en todo lado predicaban los discípulos. La primera iglesia iba avanzando. ¿Qué iba con ellos? La presencia de Dios. ¿Para qué era la presencia de Dios? Para predicar. Lléname de ti, Señor. Señor, lléname de ti. ¿Alguien ora así? Lléname de ti. Esta mañana oré a Dios de esa manera. Señor, lléname de ti. Quiero que me llenes de ti. ¿Para qué? ¿Para qué? Para sentir un escalofrío y mover el pie aquí. ¿Para qué quiere la presencia de Dios? ¿Sabe para qué? Para que Dios te use en bendición y en ayuda a otros más. La presencia de Dios no es para otra cosa. La presencia de Dios no está limitada a este templo. Mira qué presencia, y corrimos todos y saltamos y brincamos y nos agarramos hasta del pelo todos. Terminó el culto, salimos y se acabó la presencia de Dios. ¿Para qué la presencia de Dios? Para que Dios me use. Iglesia, y yo quiero que Dios le use a usted. Hemos terminado un tiempo muy difícil, donde hubo distanciamiento entre la gente, donde casi nadie se le quería acercar a uno, ni abrazar, ni dar la mano. Pero vienen tiempos más difíciles que no se va a comparar ni con el tiempo de la pandemia. ¿Me oyeron? Vienen tiempos más difíciles. Y la iglesia tiene que seguir siendo sal.
Cuando a veces veo videos sobre la guerra en Ucrania y miro el desastre y lo diabólico que son los hombres. Cuando uno ve todas esas cosas, uno dice, ¿quién le va a dar sabor a este mundo? Robos, asaltos, violaciones, divorcios, atracos, niños abandonados. La gente oye solo eso y ve solo eso. ¿No cree que usted tiene una respuesta mejor para la gente? O no nos acostumbremos a eso. Vienen días muy malos, muy difíciles. Y yo no lo voy a engañar a usted como muchos predicadores que vienen tiempos gloriosos, vienen tiempos de abundancia y que usted va a decir que este es el año tal y todo esos engañitos y lea la palabra del Señor. Pero vienen días muy difíciles. Y estamos viviendo ya tiempos peligrosos y días difíciles. Y hay que agarrarse fuerte del Evangelio. La gente más feliz es la gente que habla de Jesús. Y entre más usted hable de Jesús, más se compromete con el Evangelio. Use las llaves. Use la palabra del Señor. Cuando usted queda callado, le está cerrando la puerta del cielo a mucha gente. Cuando usted abre la boca, le está abriendo la puerta del cielo a mucha gente. Ellos decidirán si entran o no. Pongámonos de pie esta mañana. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por bendecirnos, Dios, y por llamarnos a ser pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Gracias, Padre, por esta linda mañana. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Si usted no tiene a Jesús, y si usted quiere entregar su vida a Jesús, su corazón anda vacío. Aún le hablo a los hermanos. Si usted ha venido a la iglesia y no ha tenido una revelación de Jesús, usted viene porque papá viene y todo el mundo viene. Hoy yo quiero que usted se encuentre con Jesús. Ahí en su silla, dígale: Señor, yo quiero conocerte. Quiero entregar mi corazón a ti. Yo quiero nacer de nuevo. Tener una revelación de Jesús. Que tú me quites el velo de las cosas que no veo para poder ver las cosas celestiales. Amar a mi prójimo como a mí mismo. Te entrego mi corazón, Señor. Hazme un hombre, una mujer nuevo para ti, Dios, para tu reino, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a orar por usted. Si usted ha hecho esta oración, solo levante su mano. Voy a orar con mis hermanos. Padre, mira mis hermanos que esta mañana levantan su mano, entregando su vida y su corazón a ti. Quiero, Dios, que los bautices con el Espíritu Santo, que los llenes de tu presencia, Señor, y que los hagas nacer de nuevo. Allí, Señor, en las redes sociales también, por la radio, todos aquellos que han orado, pido, Dios mío, que te reveles a cada uno de ellos, Dios Padre, en el nombre de Jesucristo. Y te doy gracias, Señor. Gracias por la iglesia. Gracias por mis hermanos. Y enséñanos, Señor, a amar tu palabra y hablar de ti a otros y a otras. Úsame en el lugar donde estoy. Yo quiero tu presencia para hablar de ti y no de mí.